precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. De todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia, de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, hay algunas de estas enseñanzas que la gente puede escuchar y aceptarlas sin gran problema. Cuando se habla del amor de Dios, cuando se habla de alabar a Dios, de adorar a Dios, cuando se habla de la bondad de Dios, cuando se habla de que Dios es ayuda y refugio, que Él es todopoderoso, la gente no opone gran resistencia. O cuando se habla incluso de cosas prácticas, como leer la Biblia, orar, incluso congregarse, la gente no opone gran resistencia, ve la importancia, muchos incrédulos y creyentes, de todas estas cosas. Pero si hay una enseñanza que le chirría al oído moderno, si hay una enseñanza que hiere nuestro orgullo, si hay una enseñanza que nos hace rebelarnos en contra de ella, si hay una enseñanza que nos choca a nuestro oído y a nuestra mente, es la enseñanza del arrepentimiento, Hay muchos que dirán, no lo puedo tolerar. Es una enseñanza anticuada, es una enseñanza de siglos pasados, no puedo tolerar esa enseñanza. Incluso algunos dirán, yo no tengo nada que arrepentirme. Pero la voz de la Biblia sigue diciendo lo mismo 2000, 3000 años después, arrepentíos, arrepentíos. Ahora lo que hacen otros, más astutos, es retorcer la enseñanza del arrepentimiento. Algunos dicen, y se ha llegado a decir por algunos, que el arrepentimiento es un caballero que le dice a Dios que lamenta haber hecho lo que hizo. Algunos dicen que el arrepentimiento es solo para los hijos de Dios. Algunos dicen lo contrario, no, el arrepentimiento es solo para los no creyentes. Una vez eres salvo ya no tienes que arrepentirte. Algunos otros dicen que el arrepentimiento no hay que predicarlo, el arrepentimiento es salvación por obras, y no creemos en salvación por obras. Si Dios perdona por su gracia, no hay nada de lo que arrepentirse, y desechan esta enseñanza. Desgraciadamente, aunque es una enseñanza que muchos no quieren, aunque es una enseñanza que muchos retuercen, la Biblia sigue diciendo arrepentíos. Hay muchas voces que podrás escuchar en este mundo. Muchas voces que escuchamos. Hay voces que escucharás en el mundo, voces incluso, digamos, quizá en las universidades, institutos, colegios y demás, voces que te dicen, mira, tú puedes, con tu mente, tú puedes mejorar el mundo, con la ciencia, tú puedes incluso mejorarte a ti mismo. Otras voces que provienen quizá de las series, de las películas, de Hollywood, de las redes sociales que te dicen, tú puedes vivir esa vida que siempre has soñado, tú puedes vivir esa vida que siempre has anhelado, tú puedes elegir tu propio destino, tú vales y tú puedes. Hay voces que quizá también provienen de nuestros amigos, del mundo, de vecinos, que dicen, tú puedes disfrutar de la vida. Si la vida son 2 días, disfrútala, eres joven, ve de fiesta en fiesta, relaciones y todo sin remordimientos. Tú puedes. Hay otras voces que quizá vienen del trabajo, tú puedes hacerte rico, tú podrías tener más, con un poco más de esfuerzo, con un poco más de suerte, por fin siempre tendrás lo que siempre has codiciado y deseado, más y más y más. También hay otras voces que incluso provienen de religiones y de filosofías que dicen, tú puedes ganarte la salvación, tú eres bueno por dentro. Tú puedes. Pero hay una voz que debemos escuchar por encima de todas las otras voces. Es la voz de este libro. Es la voz de este libro que lleva 2000 años ya escrito. Es la voz de Dios hablándote a través de su palabra. Y hoy me gustaría que podamos escuchar una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Una voz que 2000 años después sigue clamando, una voz que sigue hablando 2000 años después y sigue diciendo lo mismo. ¿Sabéis lo que dice? Dice, arrepentíos. Tú no puedes, arrepiéntete de tu pecado, tú no puedes, Dios sí que puede. Y es lo que queremos ver en el día de hoy, una voz que clama en el desierto, arrepentíos. Una voz que clama en el desierto y dice, arrepentíos. Y es la voz de Dios a través de su siervo Juan, llamado por muchos Juan el Bautista. Hoy hemos leído un texto que nos habla, es un resumen que hace Lucas del ministerio de Juan el Bautista.
Juan, vemos aquí que predica poderosamente ese bautismo de arrepentimiento a las multitudes, pero también señala que viene uno más poderoso, que era Jesús. Y hoy queremos ver que tú y yo necesitamos lo mismo que necesitaba el pueblo entonces. Queremos ver que Dios ha enviado su palabra para revelarnos la necesidad de arrepentimiento que tenemos. Si tú que estás escuchando, necesitas arrepentimiento. Todos, cada persona que hay aquí, necesita arrepentimiento. Dejamos a Juan hace unas semanas en el capítulo 1 de Lucas y el versículo 80 nos dice ahí que el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este era Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan llamado Juan el Bautista, y podríamos decir que era un muchacho quizás raro. Eso pensaban algunos. Fue un muchacho solitario. Nos dice que en vez de vivir con todos los demás, cuando ya tuvo una edad, fue a vivir en el desierto. Sabemos que vestía con pelo de camello y un cinto de cuero. No vestía con ropas normales como todo el mundo, vestía de esta manera. La Biblia nos dice que comía langostas y miel silvestre. Nada de lujos, no se permitía nada de caprichos. Fue un joven que dedicó su vida a Dios. Ya desde nacimiento sus padres habían recibido esa profecía sobre él y este joven dedicó su vida a Dios. Qué triste que los jóvenes en este tiempo estén pensando en dedicar su vida a la fiesta, dedicar su vida a tantas otras cosas, pero no dedicar su vida a Dios bien pronto desde su juventud. Nos dice que fue al desierto y allí pudo tener una relación cercana con Dios. No le importaban las risas de sus compañeros, no le importaba el desprecio del mundo, él quería estar con su Dios. Él sabía que en este mundo estamos unos pocos años y que la eternidad es lo que viene. Él vivía en esta vida mirando a la eternidad, sabiendo que estamos aquí unos años y estaremos pronto en la eternidad delante de Dios, y vivió su vida preparándose para eso. En un tiempo de gran oscuridad, este joven, porque sí, fue joven desde que de su ministerio, fue definido por Cristo como una antorcha que ardía y alumbraba. Escucha las dos cosas, una antorcha que ardía, daba calor, y una antorcha que alumbraba, daba luz. Necesitamos las dos cosas, tanto el calor como la luz. Eso es lo que hace el sol, arde y alumbra, da calor y da luz. Y el verdadero creyente que se entrega a Dios debe tener esa mezcla de una pasión y un celo y un deseo por Dios, pero también un conocimiento de Dios. Una antorcha que ardía y alumbraba, daba esa luz y daba calor, no solo pasión por el Señor, sino conocimiento del Señor. Pero él no era la luz. Él era como la luz de la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y así es como fue su vida. Él reflejó la luz de aquel que venía, de Jesucristo, el Salvador. Pero hoy, 2000 años después, esa voz queremos seguir escuchándola, una voz que clama en el desierto. Queremos ver tres cosas sobre esta voz. En primer lugar, vamos a ver que era una voz que procede de Dios. Una voz que procede de Dios. Mira el versículo 2 conmigo, capítulo 3 de Lucas, versículo 2. Vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Vino la palabra de Dios. No era su propia palabra, no se lo inventó él, no era su filosofía y sus opiniones, era la palabra de Dios que vino a Juan. En el Evangelio de Juan también nos habla de esto. Nos dice Juan, versículo 1, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan nos dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Juan no fue autoproclamado, él no dijo yo aquí me pongo, no, enviado por Dios. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Y si miramos dónde estaba el mundo, dónde estaba Israel en este tiempo, habían pasado 400 años desde el final del Antiguo Testamento, desde el libro de Malaquías, habían pasado 400 años. Lo llaman los teólogos los 400 años de silencio. Dios no había hablado. Dios no había hablado por 400 años. Y ahora Dios enviaba su palabra. Dios envió un predicador. Y otra vez, como hemos dicho muchas veces, Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Nosotros le hablamos a Él porque Él nos habló primero. Dios toma la iniciativa. No espera a que el hombre sea un poco mejor.
no espera a que el hombre tome la palabra para llegar a una reconciliación, no, Dios toma la iniciativa, Dios da el paso, Él manda su palabra. Y en momentos en los que escaseaba grandemente la palabra, vino palabra de Dios. Piénsalo, ¿no vino una imagen? Como la Iglesia Católica tantas veces dice que una imagen cayó del cielo y entonces adoran esa imagen. ¿No vino una reliquia? ¿No vino una imagen para que la venerasen los judíos? No vino un ejército tampoco. Muchos judíos querían eso, un ejército que nos librara de los romanos. No vino un ejército, ni una imagen, ni un ejército, ni nada más. Vino palabra de Dios. Y sabes que hoy en día el mundo sigue necesitando que venga la palabra de Dios. No necesitamos que Dios nos envíe más prosperidad, tenemos suficiente, ni más salud, ni más riqueza, ni más confort, ni más ciencia, ni más opiniones, ni más filosofías, ni más sistemas de crecimiento de iglesias, ni más métodos innovadores de evangelismo. No, lo que necesitamos es que venga más palabra de Dios, no más en cuanto a que se va a añadir nada, sino más de esta palabra. Es lo que necesitamos, más palabra. Que venga la palabra de Dios. Necesitamos que Dios levante a hombres y a mujeres que se planten en este libro y enseñen y testifiquen y prediquen la palabra de Dios y puedan decir, así dice el Señor. No así pienso yo, no así me han enseñado, sino así dice el Señor. Eso es lo que necesita el mundo, la palabra de Dios. Este mundo necesita que venga la palabra de Dios. Ahora quizá dices, pero es que el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios. Pues Amós 8 profetizó, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y lo creas o no, hay un pueblo ahí fuera, hay gente ahí fuera, que Dios les envía un hambre de la palabra de Dios. Y tú dices, es que no quieren escuchar, ¿lo has intentado? ¿Has ido a ellos con la palabra de Dios? ¿Has predicado uno por uno de tus amigos, uno por uno de tus vecinos, uno por uno de tus familiares la palabra de Dios? Porque Dios promete que enviará este hambre de la palabra de Dios y eso es lo que necesitan. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Que Dios nos envía, cada uno de nosotros, a ir con la palabra de Dios. Y podríamos decir entonces, ¿a quién vino la palabra de Dios? Pues se nos dice ahí, vino palabra de Dios, ¿a quién? Versículo 2, a Juan. El pasaje, me encanta cómo empieza este pasaje, porque el pasaje empieza con una lista tremenda de nombres, versículo 1. Una lista que podríamos decir eran como los favoritos. En la Liga de Fútbol Española tenemos a los 7 primeros que son los que van a Europa, son los mejores, pues ahí tenemos una lista de 7 nombres, que podríamos decir el top 7, de los que los judíos pensarían, si va a venir la palabra de Dios, va a venir a través de estos. Empieza con el emperador, Tiberio César, versículo 1, el hombre más poderoso del mundo, el emperador romano. Tenía muchas cualidades este hombre, pero la historia nos dice que le aburría la política, pero a él no vino la palabra de Dios. Después habla de Poncio Pilato, que después es el que se lavaría las manos y demás, pero a él no vino la palabra de Dios, al gobernador de Judea. Y después habla de Herodes, estos reyes que tenían los judíos, Herodes, su hermano Felipe, también Lisanias, y a ellos tampoco vino la palabra de Dios. Eran hombres malvados, aún puestos en un puesto alto, pero Dios veía su corazón, Dios veía su vida, y eran hombres malvados. Pero algunos dirían, no tiene que ser a través de políticos, tiene que ser a través de pastores, a través de ministros, a través de sacerdotes. Versículo 2. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Estos eran la máxima autoridad religiosa. Y vemos también que la corrupción reinaba, porque solo debía haber un sumo sacerdote y había 2 en este tiempo. Alguno diría, tienen que ser ellos. A través de ellos vendrá la palabra de Dios, los herederos del sumo sacerdote Aarón, pero tampoco a ellos vino la palabra de Dios. Ni al emperador, ni a Poncio Pilato, ni a Herodes, ni a su hermano Felipe, ni a Lisanias, ni a Anás y Caifás, todos estos grandes hombres. Dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y esto otra vez nos demuestra ese principio de la palabra de Dios, que lo necio del mundo escogió Dios.
para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso, cuando un cristiano viene y empieza a jactarse de todo lo que ha hecho, cuando un cristiano viene y empieza a decir, yo hice tal, y yo hice tal, y yo hablé a tal, y yo hice tal, cuidado, porque esa no es la característica de un cristiano. Un cristiano se reconoce como débil, como vil, como menospreciado, como que no vale y que todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Yo no valgo, yo no he hecho nada, todo es de Dios. Dios no vino a estos grandes hombres, Dios vino a Juan, en el desierto. Y eso nos llena de ánimo a los creyentes. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo Dios pasa por alto el gran palacio y la gran catedral, pero Dios habla en el desierto. Dios pasa por alto el oro y las riquezas, pasa por alto los sacrificios y los ritos, pero Dios habla en la oración sincera. Dios pasa por alto a los poderosos, pasa por alto a los religiosos, pero habla y atiende al humilde que le busca. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Dios le hablaba a Juan en el desierto. No nos gusta estar en el desierto, pero ahí es donde nos habla Dios. ¿Eres tú uno de esos que buscan a Dios humildemente? Y Dios sabemos que estaba cumpliendo su promesa, como nos dice del versículo 4 al 6. Dios lo había prometido, como el texto que ha leído José Luis. En Isaías había prometido que vendría alguien, una voz que clamaría en el desierto. Dios estaba ya cumpliendo su promesa y dice ahí, todo valle, todo aquello que es bajo, se rellenará. A Dios le gusta coger lo bajo y exaltarlo. Todo valle se rellenará. Y dice ahí, y se bajará todo monte y collado. Todos aquellos que se creen grandes y altos, Dios los bajará. Les bajará los humos, los humillará. Dios humillaría a los poderosos y ensalzaría a los humildes. Y es que Dios no obra como pensamos nosotros. Nosotros pensamos que Dios tiene que obrar a través de los grandes. Si Dios es grande, pues Dios tiene que obrar a través de gente grande, de gente poderosa, de gente sabia. Y Dios dice, no, te equivocas. A mí me gusta obrar a través de gente humilde, a través de gente que se da cuenta que no es nada, que son pecadores, que son viles, que son gusanos. Y entonces ahí yo puedo obrar, ahí yo puedo obrar. Y así es como se reconoció Juan. Así es como se reconoció Juan. Humilde, nada más que una voz. Incluso cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? No dijo, yo soy un hombre, no, dijo, yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama. Una voz, simplemente soy una voz. Simplemente soy un altavoz por el que habla Dios. No soy nada más que eso. Eso es la humildad. Y lo que Juan se daba cuenta que era. Y vemos el versículo 3, como cuando Dios llama, cuando Dios envía, como en este caso de Juan, la obediencia fue instantánea. Nos dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Él fue a predicar. Esta no era una tarea fácil, no era una tarea que le iba a llenar de los bolsillos de dinero, ni una tarea que le iba a llenar de fama, ni una tarea que iba a ser sin problemas. Es más, sabemos cómo acabó. Era una tarea difícil, pero él fue. No vino como Moisés diciendo, pero Señor, es que yo soy torpe de labios, Señor, envía a otro. No fue como Moisés, ni como Moisés, ni como Jeremías, que se quejaba diciendo, es que es tan difícil, es que me rechazan. O como Ananías, cuando le dijeron en el Nuevo Testamento, le dijeron que fuera a predicarle a Saulo, a Pablo, y Ananías decía, es que me puede matar, este hombre me puede matar. No, Juan no puso excusas, Juan fue. ¿Y tú? ¿Vas a ir tú? Cuando Dios dice, ve hoy a trabajar en mi viña, cuando Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿vas a ir? Juan fue, era el elegido de Dios para mostrar la salvación de Dios. Eso también dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Esa profecía se estaba cumpliendo. Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, nos había mostrado destellos por aquí y por allá de la salvación de Dios. Pero aquí con Juan todo estaba alcanzando el punto cúlmine, y él iba a mostrar a la gente la salvación de Dios. ¿Y sabes qué? Dios obró.
Dios obró un poderoso avivamiento. La semana pasada estábamos en la conferencia esta en Madrid. El tema era el avivamiento. Avívanos, Señor. Y recordábamos los avivamientos de cómo Dios ha obrado en el pasado. Que Dios tiene gran poder. Que Dios puede transformar pueblos, naciones enteras. Sí, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer que se cierren todos los lugares de iniquidad. Que las religiones falsas dejen de tener gente que va allí a la religión falsa, que los lugares de maldad, de borrachera, de fiesta, de perversión, tengan que cerrarse porque no hay gente que va. Dios puede obrar así, Dios puede traer avivamiento, lo ha hecho en el pasado y lo hizo aquí en el tiempo de Juan el Bautista. Nos dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían. Salieron multitudes. Él se puso a predicar en el desierto, no habría mucha gente ahí. Y la gente empezaba a hablar. ¿Has escuchado a ese hombre ahí hablando? ¿Has escuchado lo que dice? Gente que se había dedicado toda su vida al pecado y Dios comenzaba a traer convicción de pecado, de la cual veremos un poco más después. Incluso en Marcos 1:5 nos dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. En general estaban yendo todos. Mujeres y hombres, altos y bajos, todos estaban yendo a él, ricos y pobres. Estaban saliendo, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dios obró un gran avivamiento a través de una persona que dijo, iré. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y heme aquí, envíame a mí, dijo Juan. Y Dios quiere hablar. Lo que necesita este mundo es la palabra de Dios. No pienses que necesita otra cosa. No necesita mejores políticos, para nada. No necesita más dinero, para nada. No necesita mejores planes de paz, para nada. Lo que necesita este mundo es la palabra de Dios. Y Dios quiere usarte a ti y a mí. Esta voz era una voz que procedía de Dios, una voz enviada por Dios. La voz de Juan el Bautista era la voz de Dios hablándole al pueblo. Y Dios quiere hablar también a través de ti, creyente. Si estás aquí y conoces a Jesús como tu Salvador, Dios quiere que tú seas ese altavoz. Dios quiere que tú seas ese vocero, que tú seas aquel que hable en nombre de Dios. Pero, como hemos dicho, no es a través de los palacios, no es a través de las grandes catedrales, es a través del desierto. Es a través del desierto de tu aposento en la oración y comunión con Él, donde Dios te transformará para que traigas tú la palabra a aquellos que te rodean, para que testifiques de Cristo, para que hables de aquel que se entregó y murió por ti. Una voz que procedía de Dios. Porque si son nuestras ideas que vamos a proclamar, no vale la pena. Solo vale la pena si proclamamos la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, esta era una voz que predicaba arrepentimiento. Una voz que predicaba arrepentimiento. Una voz que predica el arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa esto que dice el versículo 3? Que él fue por la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pues significa que predicaba el arrepentimiento como requisito indispensable para el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no va a haber perdón de pecados. Y el bautismo era esa señal visible de que alguien se había arrepentido. El bautismo no salva, lo sabemos perfectamente. El bautismo no te cambia por dentro. El bautismo es simplemente un símbolo, una señal de que has sido limpiado de tus pecados. Como el agua limpia tus manos cuando están sucias, de igual manera es la sangre de Cristo que limpia nuestro corazón cuando le vienes en arrepentimiento. Y el bautismo en agua es un símbolo de que eso ya ha ocurrido en tu corazón. Y ese era el mensaje principal de Juan, era arrepentimiento. Arrepentíos. En Mateo 3 nos habla del mensaje de Juan. Cuando estudiamos un texto así, no hay que estudiar solamente el pasaje al que nos referimos, sino los pasajes paralelos de los otros evangelios. Y en Mateo 3 también nos habla del ministerio de Juan. Mateo 3, versículo 2, nos dice que conforme él llegó, su primer mensaje, su primera palabra, ¿cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos fue su primera palabra. El mensaje de Juan no fue, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No fue ese.
El mensaje principal de Juan no fue, tienes un gran potencial, tienes que lograr sacar ese potencial para Dios. Solo tienes que sacar ese potencial, así te salvas a ti mismo. No, no fue ese su mensaje. Tampoco fue, Dios te ama, solo tienes que aceptarle en tu corazón. No, porque ese no es el mensaje completo. Y tengamos en cuenta, no decir la verdad completa es decir una mentira completa. El inicio del mensaje del Evangelio, el inicio del mensaje de Juan fue arrepentíos. Es que sin eso no hay salvación, sin eso no hay salvación. Ahora, a nuestra carne no le gusta ese mensaje, porque ese mensaje nos hace ver que somos pecadores. Ese mensaje no le gusta, pero ese mensaje es completamente indispensable. Hace 2000 años y hoy también. Es más, en Lucas 13, versículo 3, el mismo Señor Jesucristo dijo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es un mensaje para los muy malos, no, el mensaje del arrepentimiento es para todos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es un mensaje que no está de moda, lo sé, nunca lo ha estado. ¿Tú crees que a la gente en el libro de Lucas le gustaba el mensaje del arrepentimiento? Herodes mató a Juan por predicar el arrepentimiento. Félix le dijo a Pablo unas décadas más tarde, las muchas letras te vuelven loco. También se espantaron algunos cuando Pablo predicaba del arrepentimiento, porque no les gusta, ni le gustaba hace 2000 años, ni le gusta ahora. Al hombre natural no le gusta el mensaje del arrepentimiento, porque yo soy bueno, porque yo puedo ganarme la salvación, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pero Dios nos dice que sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento sigue siendo igual de necesario. Ahora, de una manera rápida, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Hay 4 cosas, lo hemos dicho en otras ocasiones. En primer lugar, el arrepentimiento verdadero tiene convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Que tú reconoces tu pecado, llamas al pecado por su nombre, reconoces que has pecado, como cuando a David le dijeron, tú eres ese hombre. Y David tuvo que decir, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Convicción de pecado es estar convencido de que has pecado, que tu pecado está siempre delante de ti. Es no solamente estar convencido, sino aborrecerlo, aborrecer ese pecado, saber la maldad, la pecaminosidad del propio pecado. Eso es convicción de pecado. Pero no solamente tiene que haber una convicción, tiene que haber lo que se llama una contrición. Y esa contrición significa un dolor. Un dolor. No es simplemente sí en la mente, yo sé que esto es pecado, pero tiene que haber un dolor porque ves cómo el pecado hiere a Jesucristo, cómo el pecado Dios lo aborrece. Tiene que haber un dolor por el pecado. Y es un área que está ausente en muchos púlpitos y en muchas vidas de gente que profesa el cristianismo. No hay dolor ninguno por el pecado. Pueden andar en el pecado, vivir en el pecado y seguir igual, y no hay dolor. No. El verdadero cristiano se duele por el pecado. Tiene que haber una angustia, un ay de mí, como decía Isaías cuando vio la gloria de Dios. Se arrodilló, se tiró al suelo y dijo, ay de mí, que soy pecador, que soy de labios inmundos. Eso es lo que vivió Isaías. No solamente convicción de pecado, saber y aborrecer el pecado, sino una contrición. Ahí mete también el aborrecimiento, porque lo aborreces y te duele el pecado. Porque sabes que tu pecado no es simplemente que está delante de ti, que tú lo has visto, pero sabes que el pecado lo has hecho delante de Dios, lo has hecho en su cara. Escuchaba a un pastor hablar de lo que es la idolatría. De lo que es la idolatría delante de Dios, y que cada pecado, y cuanto más la idolatría, es delante de Dios. Porque si te acuerdas en los mandamientos, dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cada vez que tú tienes un Dios ajeno, cada vez que tú pones a algo por encima de Dios, lo estás haciendo delante de Dios. Imagina un marido casado con su mujer. Y este marido le es infiel a su mujer, pero no solo eso, sino que coge una foto grande de su amante y la pone encima de la cama matrimonial para que su mujer tenga que ver cada día que él le ha sido infiel, cada día que él se ha ido con otra. Eso es lo mismo que ocurre cuando nosotros pecamos delante de Dios. Lo estamos pecando en su cara, lo estamos haciendo en su cara. Eso es el pecado. Eso es reconocer el pecado, que lo hacemos en su cara, que le ofendemos en su cara, que nos hemos ido con otro Dios y le hemos sido infieles a él. Eso es lo que es el pecado. Convicción de pecado, saberlo, reconocerlo, pero también contrición de pecado. Darse cuenta de lo que significa el pecado y que nos duela, que duela el corazón.
Pero en tercer lugar tiene que haber una confesión de pecado. Confesión de pecado. Venir delante de Dios y confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. Decirle, Señor, soy pecador. Con un dolor por el pecado. Señor, soy pecador, no puedo salvarme. He caído en el fango del pecado. No puedo, yo no puedo, pero tú eres misericordioso. Tú puedes perdonarme. Esta confesión no es a través de un cura, no, ni de un sacerdote. Esta confesión es directamente a Dios, por medio solamente de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Esa es la confesión. También la confesión incluye cuando hemos pecado contra otra persona, cuando hemos hecho un mal contra otra persona, confesar el pecado a esa persona y pedir perdón a esa persona. Eso es lo que incluye la confesión, humillarnos. Decir, he pecado, no esperar, no, si ella no viene a mí, si él no viene a pedirme perdón, yo no tengo por qué, no. El verdadero arrepentimiento va a esa persona, se humilla delante de esa persona y pide perdón por el pecado. Y en cuarto lugar, verdadero arrepentimiento incluye una conversión, un cambio. Porque tú puedes estar convencido de que es pecado, tú puedes estar un poco adolorido por el pecado, tú puedes confesar el pecado, pero luego volverlo a hacer, y luego volverlo a hacer, y luego volverlo a hacer. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Iba por ahí y ahora voy por ahí. Dejo el pecado, yo no quiero seguir ahí. Yo no quiero seguir ahí. Es dar media vuelta, es dar marcha atrás, es salir corriendo, es salir huyendo del pecado. Ahora, no significa que nunca más volvamos a caer, porque el arrepentimiento verdadero no solamente es el comienzo de la vida cristiana, pero es el continuar de la vida cristiana también. Eso es el arrepentimiento, y eso es lo que Juan el Bautista comenzó a predicar. Ese era su mensaje. Y Juan el Bautista, vemos algunas cosas que hizo al predicar el arrepentimiento. En primer lugar, él avisó sobre falsos arrepentimientos. En el versículo 7, es muy fuerte cómo empieza. Decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! Toma ya, directamente, sin tapujos, ¿sí? Víboras. Sabemos por Mateo que algunos de los que estaban viniendo eran fariseos y saduceos. Eran gente religiosa, que habían oído que hay alguien ahí, que mucha gente va, y como iba mucha gente, ellos también iban, y alguno de ellos seguramente también se bautizó. Y tenemos que darnos cuenta que el arrepentimiento, como todas las otras cosas, Satanás intenta falsificarlo. Todas las cosas buenas de Dios, Satanás intenta falsificarlo. Así de astuto es él. Y hay muchos falsos arrepentimientos, incluso hoy en día. Pero a Juan, que estaba ungido por el Espíritu de Dios, sabía perfectamente a qué venía esta gente. Esta gente venía para tener nombre, esta gente venía para ser aceptado por la sociedad, esta gente no venía por verdadero arrepentimiento, así que les llama generación de víboras. ¿Qué hacen las víboras? Las víboras son venenosas, y estas personas eran venenosas, como lo es el falso arrepentimiento. Esta gente era retorcida, como las víboras. Y quizá algunos dirían, pero Juan, estás ofendiendo a la gente. Juan, hay que llevar cuidado, hay que hablar a la gente bien. El pecado no hay que llamarlo de esa manera, hay que llamarlo de otra manera, que no ofenda a la gente. Juan sabía que el verdadero evangelio ofende. Pero de la misma manera que el cirujano tiene que cortar con el bisturí para poder hacer bien, de la misma manera la predicación del evangelio tiene que cortar, tiene que hacer daño para poder sanar después. Tú no quitas un tumor maligno, si no cortas. No vas a poder quitarlo. Y de la misma manera, Dios no va a quitar el tumor maligno del pecado de nuestro corazón sin antes que haya arrepentimiento. Y nos va a ofender quizás, pero es una ofensa que lleva para vida. Y así es la predicación, así fue la predicación de Juan. Y Jesús utilizó los mismos términos cuando vinieron esta gente, les llamó también generación de víboras. ¿Por qué? Porque eran hijos de su padre el diablo, que es llamado la serpiente antigua, desde el principio. Eran generación de víboras. Y les dice allí Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese era su arrepentimiento. Su arrepentimiento era solo que Juan predicaba sobre la condenación y dijeron, uy, yo no quiero ir a ese sitio feo con fuego de condenación. Yo no quiero ir ahí. Yo no quiero ir al infierno. Y muchos hay en el día de hoy que solamente vienen a Cristo, supuestamente, porque no quieren ir al infierno.
Son como esas serpientes que huyen del fuego, pero siguen siendo serpiente. De la misma manera, mucha gente viene a Cristo, profesa arrepentimiento, solamente porque se quiere librar del infierno. Pero no porque ame a Dios, pero no porque aborrezca el pecado, pero no porque ame la santidad. No, solo me quiero librar del infierno. Y Juan sabía perfectamente eso. Y les dijo, sois serpientes huyendo del fuego. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y por eso dijo después, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sé que una persona de verdad se ha arrepentido? ¿Porque lo dice? ¿Porque habla por su boca cosas muy bonitas? ¿Porque dice yo me arrepentí, yo tal? No. Sabes que una persona se ha arrepentido porque hay un cambio en su vida, porque aborrece ahora el pecado, no quiere andar en el pecado y vive en la santidad. Eso es, como sabes, una evidencia del arrepentimiento. Y mucho cuidado, porque Juan avisaba. El falso arrepentimiento lleva a la condenación. Y Juan dice, ya también el hacha, versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El falso arrepentimiento te sigue llevando al infierno. Sin verdadero arrepentimiento no hay salvación, y esto es urgente. No digas, tengo toda la vida, no, el hacha está puesta ya. Tienes la espada colgando sobre tu cabeza. El hacha está puesta ya en el árbol. Es cuestión de cuando diga Dios. Y el hacha cortará el árbol. ¿Y dónde será echado el árbol? Dice ahí que será echado en el fuego. Será echado en el fuego. Y la predicación de Juan no solamente avisaba sobre falsos arrepentimientos y buscaba esa evidencia verdadera, también anticipaba las excusas contra el arrepentimiento. Versículo 8, él anticipaba que esta gente ya estaba pensando muchas cosas en su mente. Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estos judíos decían, bueno, este Juan es un radical, este Juan habla mucho contra el pecado, pero nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos aquellos que tenemos la ley, que tenemos los pactos, que tenemos las promesas. Esto es ser demasiado radical, somos hijos de Abraham, decían. Y Juan dice, lo siento, pero no. Hijo de Abraham, como nos dice Pablo después, son los hijos de la fe. Hijos de Abraham son aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. No empieces a pensar en tu mente, yo estoy bien, yo voy a la iglesia los domingos, yo estoy bien, mi padre y mi madre son creyentes, yo estoy bien, mis abuelos son creyentes, yo estoy bien, yo he leído la Biblia de vez en cuando, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo estoy bien. No, Dios puede levantar hijos de debajo de las piedras. E incluso cuántas veces se ha visto personas que no tenían ninguna familia, ningún contacto con el Evangelio, y escucharon el Evangelio, y de debajo de las piedras Dios ha levantado sus hijos. No es por nacer en una familia cristiana que tú eres cristiano. Sí, es un privilegio que tienes, pero no te va a salvar que tus padres sean salvos, no te va a salvar que tus abuelos, tíos o lo que sea sean salvos. Necesitas tú venir y arrepentirte. Necesitas tú venir y arrepentirte de tus pecados. Quizá tú dices, no, pero el arrepentimiento es para los criminales. No. O bueno, sí, por supuesto que es para los criminales. Y es que todos hemos hecho un crimen cósmico delante de Dios. Todos somos criminales delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cogido su ley y nos la hemos saltado paso por paso. Y hemos hecho esto, como hemos dicho, delante de Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento? Bueno, la Iglesia Católica diría, el fruto del arrepentimiento es hacer penitencia. Tú haces penitencia, rezas Ave Marías, rezas Padre Nuestros, tú haces penitencia, haces un viaje, una peregrinación a tal sitio, a la Virgen esta, a la Virgen del otro, y eso logrará el arrepentimiento. Pues no. El fruto del arrepentimiento es una vida cambiada. Es una vida cambiada. El bien que antes aborrecías, ahora lo amas, como hemos dicho, y el mal que antes hacías, ahora lo aborreces. ¿Te acuerdas del joven rico? Mucho hablaba él de todo lo que hacía, pero cuando Jesús le tocó en la llaga, vende la mitad, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ahí ya no quiso seguir al Señor. Y aquí vemos que Juan no solamente avisa sobre falsos arrepentimientos y anticipa las excusas contra el arrepentimiento, pero también aplica el arrepentimiento a distintos casos.
¿Por qué? Porque es muy fácil hablar sobre el arrepentimiento y dejarlo ahí. Hay que arrepentirse, muy bien. ¿Pero de qué? ¿De qué? Y Juan lo aplica a distintos casos de la gente que venía a él. Le dice a algunos que venían, le dicen, ¿qué haremos? En el versículo 10. Y él dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vivían en tiempos de pobreza. Había mucha gente pobre que no tenía ni para un abrigo cuando llegaba el frío del invierno, enfermaban y morían de frío. Y Juan les dice, ¿y tú tienes 2 abrigos en tu casa? ¿Y hay alguien muriéndose de frío por no tener abrigo? Comparte, comparte. ¿Tú tienes comida todos los días? Hay algunos que morían de hambre, ve y dale al que no tiene. Quita ese egoísmo que hay en tu corazón y sé generoso. Eso es un fruto del arrepentimiento, la generosidad. Y a cada persona va aplicando estas cosas. Un corazón arrepentido es un corazón generoso. Primera de Juan 3:17 dice eso. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Luego venían publicanos, que eran ladrones, cobradores de impuestos, pero ladrones también. Roma exigía una cantidad de dinero. A lo mejor Roma exigía, tienes que cobrarles 10. Tú a lo mejor te puedes llevar 1, 11 entonces, pero ellos cobraban 15. Y así ellos se metían a la sacamás y se enriquecían. Y Juan aplica el arrepentimiento. Tú no puedes decir que te has arrepentido si sigues viviendo como el mundo. No puede ser, es que no funciona así. Tú te has arrepentido, entonces vas a vivir conforme Dios quiere que vivas. Y a estas personas les habla de la codicia, de trabajar con honestidad, con dominio propio, no exijáis más de lo que os está ordenado. También vienen soldados y les dice nada de extorsión. Claro, los soldados con sus armas y tal podían ir a cualquier tienda y decirle, me llevo esto, y como soy soldado, o me lo llevo gratis o la vas a tener mal. Y así hacían estos soldados, y extorsionaban a la gente. Pues dicen, nada de extorsión, nada de utilizar tu autoridad para obtener beneficio, nada de calumnia, nada de hablar mal del otro soldado para tú obtener un ascenso, nada de eso, y nada de avaricia. Estar contentos con vuestro salario, versículo 14. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento, como hemos dicho, va a haber una conversión. Se deja el pecado. Ya no quieres vivir en el pecado, quieres vivir lo que Dios quiere que vivas. Eres tu Señor ahora. Tú no eres ya el Señor de tu vida, el dueño de tu destino. Cristo es el dueño de tu destino. Y aplica el arrepentimiento a distintos casos. Pero también la predicación del arrepentimiento acusa la conciencia del pecador. Y es que Juan no tenía miedo de llamar al pecado, pecado. Muchas veces nosotros tenemos miedo. Cuando el mundo nos dice, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Tú qué piensas sobre lo otro? Ah, bueno, que cada uno haga lo que quiera, cada uno, bueno, yo no sé lo otro. Juan llamaba al pecado, pecado. A la mentira, mentira. Al adulterio, adulterio. Al robo, robo. A la fornicación, fornicación. Juan llamaba al pecado, pecado. Y si nosotros hemos dejado de hacer eso, es porque no estamos viviendo tan cerca como vivía Juan. Porque él llamaba al pecado como Dios lo llamaba. Y ocurre que, de alguna manera, Juan llega a la presencia de Herodes. No sabemos cómo ocurrió, seguramente Herodes escucharía de este Juan y dice, pues yo también lo quiero escuchar a este Juan a ver lo que dice, ¿no? Y nos dice ahí, versículo 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Al principio del texto nos habla de Herodes y de su hermano Felipe. Y sabemos que en este texto Herodes estaba viviendo, acostándose con su cuñada, con la mujer de Felipe. Y Juan no se calla. Juan no se calla, Juan no dice, bueno, no voy a nombrarle eso, a ver si me voy a buscar problemas. Juan no se calla, no solamente le dice ese pecado, sino que le habla de los pecados, de todas las maldades que Herodes había hecho. No tenía miedo ni de reprender a un pobre, ni de reprender a un soldado, ni de reprender a un ladrón, ni de reprender al mismo rey de la nación. No tenía miedo. ¿Por qué? Porque su temor era temor de Dios, no temor del hombre. Juan no se iba a callar. Y alguno le diría, ¿quién te manda, Juan?
con lo bien que iba tu ministerio, podrías haber tenido un ministerio grandísimo. ¿Y quién te manda, Juan, ir a Herodes y decirle todo eso a Herodes? ¿Pero quién te manda? ¿Quién te manda decirle que acostarse con su cuñada está mal? Déjalo, que él haga lo que quiera. Si no es el rey, déjalo. Yo sé que está mal, pero déjalo. ¿Para qué te metes ahí? Como alguno diría, Manolete, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes ahí? No, Juan, no está bien eso, porque tú podrías haber tenido un ministerio tan grande y ahora le dices eso a Herodes y está claro lo que va a pasar. ¿Quién te manda a ir a decirle eso a Herodes? Y Juan respondería, Dios. Dios es el que me manda. A llamar al pecado, pecado. Dios le mandó y cuando Dios nos manda a ir, debemos ir, aunque nos cueste el pescuezo como le costó a Juan. Decir eso a Juan le costó la vida, le costó que le cortaran la cabeza. Unos meses después estuvo en la cárcel, quizá unos 6 meses, y unos meses después mataron a Juan, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por denunciar el pecado, por decir lo que era pecado, llamarlo pecado. Este mundo quiere que tú llames al pecado otras cosas, porque es que es un delito de odio. Si tú dices que eso es pecado, si tú dices que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, si tú dices que los mentirosos y los corruptos no irán al cielo, si tú dices que los homosexuales, los que practican la homosexualidad, no irán al reino de Dios, si tú dices que aquellos que viven una vida injusta no irán al cielo, que eso es pecado, que todas esas cosas no le agradan a Dios, que el que practica esas cosas toda su vida va a ir al infierno, eso es delito de odio. Y a muchos en el día de hoy les están metiendo en la cárcel, los están censurando por decir todas estas cosas. ¿Pero a quién vamos a temer? ¿Vamos a temer a los hombres? ¡Ay, lo que me van a decir! ¿O vamos a temer al único que merece ser temido, que es Dios? Necesitamos más temor de Dios y menos temor del hombre. Así que la carrera y el ministerio de Juan, este ministerio de predicación tremendo, que Dios estaba salvando almas a raudales, que multitudes venían a él a escuchar su palabra, ese ministerio fue cortado de un día para otro. Herodes encerró a Juan en la cárcel, incluso nos dice Lucas, sobre todas sus maldades, añadió la peor maldad que iba a hacer Herodes. Bueno, o de las peores, añadió esta maldad, todas sus maldades, encerró a Juan en la cárcel. Pero incluso en esta injusticia, en esta gran injusticia que ocurrió, Dios estaba preparando todo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan era como la luna. ¿Y qué pasa cuando llega el amanecer? Cuando llega el amanecer, la luna deja de verse y sale el sol. Y de la misma manera eso estaba ocurriendo aquí. Juan tenía, como él mismo dijo, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo decrezca, es necesario que yo sea ocultado, es necesario, porque va a venir el sol, porque va a salir el sol, porque venía Cristo y toda la atención tenía que ir hacia él. Así que incluso en esta gran maldad de Herodes, ya Dios lo estaba planeando para que toda la atención fuera a Cristo, todos los ojos fueran a Él, a Jesucristo nuestro Salvador. Y ese es el último punto que queremos remarcar. Esta voz que clama en el desierto provenía de Dios, procedía de Dios. Esta voz predicaba arrepentimiento, pero esta voz también guiaba a todos hacia Cristo. Guiaba a todos hacia Cristo. Esa era la labor de Juan el Bautista. Yo soy una voz que guía a los demás a Cristo. Él era una señal que decía hacia Él, hacia Cristo. Ya está, eso es todo lo que era Juan el Bautista, una señal hacia Cristo. Su ministerio estaba resumido como aquel que prepararía el camino del Señor. No aquel que iba a llegar en el camino del Señor, sino aquel que lo prepararía. Aquel que cogería las piedras que hay en el camino del Señor y las quitaría. Aquel que prepararía el camino, que pondría las vallas, que prepararía todo para que venga el Señor a traer la palabra. Y eso era la predicación del arrepentimiento, porque necesitamos ese arrepentimiento en nuestro corazón para poder creer en el Señor Jesucristo como tu único Salvador. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Como se había profetizado de Juan, él irá delante de Jesús como con el espíritu y el poder de Elías. Versículo 76 del capítulo 1, dice su padre: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de su presencia para preparar sus caminos. Y llegamos a la cumbre de nuestro pasaje en Lucas 3. La gente estaba a la expectativa. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este Juan? ¿Será él el Salvador? ¿Va a traer salvación al mundo? ¿Quién es este Juan? ¿Será él Cristo? Versículo 15. Todos estaban en expectativa, preguntándose en sus corazones:
Si acaso Juan sería el Cristo. ¿No hemos visto algo así en 400 años? ¿Será Juan el Cristo? Ya se estaban cumpliendo algunas promesas de los años que iba a venir el Mesías. Parecía que estaba al llegar. ¿Será Juan el Cristo? Y Juan dice, no, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Incluso Lucas escribiendo tenía que dejarlo claro a los escritores como Teófilo, a los lectores como Teófilo, los lectores griegos, quién era el que iba a traer la salvación. Y Juan dice, yo no soy. En el Evangelio de Juan nos dice que él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Y qué es lo que dijo en Juan 1:29? He aquí viene. Cuando vino Cristo, cuando vino Jesús a ser bautizado, dijo, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que dijo en el versículo 16 de Lucas 3. Yo a la verdad os bautizo con agua. Juan estaba bautizando con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Juan sabía, viene uno más poderoso, yo no soy nadie. Viene uno que es infinitamente más poderoso. ¿Por qué? Porque es Dios encarnado. Y después dice, de quien no soy digno de desatar su calzado. Si os fijáis, Juan no tenía miedo de nadie. Juan le hablaba a Herodes, como le hablaba a un pobre, como le hablaba a un rico, como le hablaba a un fariseo, como le hablaba a todos. No tenía miedo de nadie, pero sabía perfectamente que Jesús estaba aquí y él estaba aquí. Dice, no soy digno de desatar la correa del calzado. No soy digno ni de arrodillarme delante de él a atarle los cordones del zapato. Ni a eso soy digno. No soy nadie al lado de Jesús. No soy nadie al lado de Cristo. Aquí había alguien que era totalmente superior a los hombres. La superioridad de Cristo la remarca Juan aquí. Y dice, yo bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la verdad, el verdadero bautismo que necesitamos. No es un bautismo con agua. Un poco de agua no te va a hacer nada. No te va a cambiar el corazón. Es un bautismo espiritual el que necesitas. Es que el Espíritu Santo venga a tu vida. Eso es lo que necesitas. Y después dice, limpiará su era. Como el agricultor que tiene un campo de trigo, limpiará su era con su aventador en la mano. El aventador es como ese tipo de rastrillo que se cogía y se utilizaba para que la paja cayera a un lado y el trigo a otro. Yo no entiendo mucho de eso, pero antiguamente eso se hacía incluso aquí. El trigo caía a un lado y la paja al otro. Y así Juan dice, Cristo es el que sabrá perfectamente quiénes son suyos de verdad y quién no. ¿Quiénes son verdadero trigo, verdaderos hijos suyos? ¿Y quiénes son paja? La paja se la lleva el viento. La paja parece trigo por un tiempo, pero de repente cuando vienen las pruebas, cuando viene el viento, ¡flum!, se van. Y así ocurre también aquí. ¿Habrá mucho falso arrepentimiento? Sí lo habrá, pero Cristo sabe quiénes son suyos. Y aquellos que son trigo, aquellos que son verdaderos hijos, Él los va a guardar, Él los va a sostener. Pero aquellos que son paja, dice ahí, Él quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Joven, adulto, mayor, anciano, cuidado, este es un mensaje urgente, Cada persona que está aquí, sin arrepentimiento, un día serás lanzado al infierno. Así de claro. Sin arrepentimiento, un día la paja será echado en el fuego que no se apagará. 2000 años después de que esto ocurrió, la voz sigue clamando. La voz sigue clamando en el desierto. La voz de Juan el Bautista la seguimos escuchando. Arrepentíos, porque sin arrepentimiento todos pereceremos. Todos pereceremos. Y este es un mensaje tanto para el creyente como para el no creyente. ¿Por qué? Porque todos necesitamos arrepentimiento. El creyente necesita continuar arrepintiéndose. Cada día es un día de arrepentimiento, como hemos leído en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad, Señor. Y el incrédulo necesita arrepentirse por primera vez. Y un arrepentimiento, como hemos visto, un arrepentimiento verdadero, con convicción de pecado, un arrepentimiento con dolor y aborrecimiento del pecado, un arrepentimiento que confesemos nuestro pecado a Dios y a aquellos que hemos dañado, y un arrepentimiento que haya una conversión, un cambio.
No un arrepentimiento para mañana volver a lo mismo. No un arrepentimiento el domingo para el lunes seguir en el mismo pecado. Sino un arrepentimiento hoy para mañana haber cambiado. Ese es el cambio que Dios produce. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No me digas que eres una nueva criatura, no me digas que tú eres cristiano, no me digas que sí te arrepentiste, si no eres una nueva criatura. Si sigues viviendo en las cosas de este mundo, en el pecado, y no hay arrepentimiento. Vamos a orar.